250 años. Y hoy, pues sí, tenemos mesa, pero tenemos además una clase magistral Dios de mi vida. de Sergio Vela. Querido Pablo Bullosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches, Gabriel Díaz. Manuel, ¿cómo estás? Sergio Vela. Queridos, Sergio. Y nos vamos aquí listos con Ay, Pablo. Y nos vamos a tomar Un nota. placer. Bueno, a ver, yo voy a hacer lo que se dice un eximiente de responsabilidad, no lo que se dice disclaimer en inglés. La idea de discutir hoy o de hablar de Beethoven no fue mía, fue de Pablo. Eso es cosa cierto. que agradezco. Pero todos mucho. estuvimos de acuerdo. Eso también lo Y agradezco. tampoco es que se hiciera del rogar, Sergio Vela. No, yo dije yo Tampoco es que encantado. se hiciera del rogar. Sergio, el más grande compositor, uno de los más grandes compositores, ¿en dónde lo colocamos históricamente a Mira, este yo creo personaje? que siempre es difícil hablar de el más grande, en ese sentido Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Stravinsky. Hay un puñado de compositores que son los más grandes, indiscutiblemente. Los que marcan un antes y un después, los que dejan una huella de tal modo indeleble que la historia de la música no se puede entender sin su presencia. Hay compositores entrañables, compositores que pueden ser nuestros predilectos, pero que a lo mejor para efectos de la evolución del arte no han significado ese antes y ese después. Beethoven es un compositor que sí marca una transición, la transición del clasicismo, equilibrio entre forma y fondo, la estructura de la composición y su expresividad, por así decirlo, hacia el romanticismo, es decir, del clasicismo al romanticismo. Es el gran ejemplo de la transición. Pero no solamente eso, por la serie de circunstancias en las que le tocó vivir y que padeció también como individuo, circunstancias de salud, etcétera, se convirtió en el artista paradigmático, en un artista que resulta ejemplar. Todo el mundo ha oído hablar de Beethoven, aunque quizá no reconozca toda la música de Beethoven, o buena parte de ella. A lo mejor, por supuesto, el inicio de la Quinta Sinfonía o la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía, sí, pero todo el mundo sabe que existió Beethoven y además que fue sordo. Sí. Entonces, ¿por qué sabemos esto? Si la sociedad en general, la sociedad en el mundo, no está especializada ya en la música clásica, y la música clásica de suyo siempre ha sido un tema como de cierto grupo más ilustrado. Bueno, ante todo por la imagen que ha proyectado Beethoven. Es una figura profundamente idealizada. La filosofía de Hegel establece una especie de modelo a seguir, y resulta que el ejemplo es justamente Ludwig van Beethoven, un individuo que contra viento y marea se sobrepuso a las adversidades, dejó un ejemplo, además de que la calidad de su trabajo fue descomunalmente valiosa, y por otra parte me parece también que las causas que abrazó Beethoven, justicia, fraternidad, libertad, nos conciernen a todos. Son de estos personajes que pues no nacen cada año, es más, por generación habrá uno o dos, es decir, son contados estos personajes, Pablo, que trascienden, que dejan un legado, que marcan una época. Sí, claro. Yo creo que hay una cosa muy importante que representa Beethoven, aparte de todo lo que ha dicho Sergio, con lo que me parece absolutamente cierto e importantísimo, que es el hecho de que de alguna manera, incluso nuestra idea de lo que es la música clásica empieza más o menos después de Beethoven. Es decir, nuestra idea de que la música clásica representa una especie de experiencia espiritual, laica, muy importante, no existía antes de Beethoven. Antes de Beethoven, si tú, no sé, por ejemplo, Bach compuso unas variaciones Goldberg muy famosas para que un señor Goldberg pudiera conciliar el sueño, tuviera un sueño apacible, ¿no? Haydn dormía pues con los sirvientes, prácticamente era un empleado más de un aristócrata, ¿no? Era una especie de peluquero, jardinero, bueno, ¿no? Con Beethoven surge el artista individual, el artista que busca ser él mismo. Pero sobre todo surge la idea de que esta experiencia espiritual de la música, primero, es laica, está deslindada de la cosa religiosa, y segundo, depende
de que uno pueda entenderla, y para entenderla hay que esforzarse. Y eso es lo que me parece más relevante para nosotros hoy en día, que está en crisis esta idea de nuestra cultura como una idea como algo que exige del esfuerzo para encontrar la profundidad. Esta cultura del esfuerzo para encontrar la profundidad, que debía ser básica, por ejemplo, en la educación y en la cultura, se está perdiendo. Y yo creo que Beethoven representaba justamente eso. Es decir, desde que Beethoven estrena la novena, varios críticos dicen, pues a lo mejor hay que volver a oír esta obra para entenderla. Cosa que era inusitada, o sea, nadie hubiera pensado, hay que volver a oír las 4 estaciones para entenderle, para ver si me gustó o no me gustó. Eso empieza con Beethoven. No digo que Beethoven fuera consciente de esto necesariamente, a lo mejor es una construcción posterior también, como lo es la música clásica como experiencia, sino que es muy importante esta idea de que las cosas importantes del espíritu están después del esfuerzo. Beethoven, claro, era sordo, es como, no sé, como el poeta ciego, ¿no? Pero el hecho de que fuera sordo también nos recuerda que lo importante no es ni siquiera el sonido. Es decir, no es una experiencia sonora únicamente. Lo que uno adquiere al escuchar profundamente la obra de Beethoven es una experiencia espiritual, no es una experiencia sonora. De hecho, el propio Beethoven lo representa, ¿no? Porque Beethoven estuvo sordo decenas de años, o sea, desde 1800 poquitos hasta su muerte en 1827, estuvo sordo. Y entonces, ¿qué era su música? ¿Qué clase de música componía que no se podía oír? Esa es la experiencia espiritual, y para entenderla hay que esforzarse. Y yo creo que sigue siendo válido hoy en día que muchas cosas importantes de nuestra existencia vienen después del esfuerzo, y que exigen esfuerzo, exigen profundidad, exigen voluntad, exigen entrega, y esas son las cosas que debemos recuperar porque son importantes en todas las disciplinas, son importantes, si me lo preguntas, hasta para nuestra vida económica, no solamente nuestra vida espiritual, pero eso me parece a mí fundamental. Gabriel. Han recordado aquí el maestro Vela y mi querido amigo Pablo lo que pronunció Felix Schindler precisamente en el discurso elegíaco cuando murió Beethoven, ¿no? Que él dijo, después de Beethoven ya la música ya no podrá ser igual. Como bien lo explicó el maestro Vela, pues está a caballo entre el clasicismo y el romanticismo, pero es un compositor, yo le llamo humano. ¿Por qué te lo voy a decir? Yo, que no tengo el conocimiento del maestro Vela, yo sí puedo decir con autoridad, con la autoridad que me da la ignorancia, que para mí solo da la ignorancia. Que solo da la ignorancia, que hay 2 músicos celestiales, A ver. que son Bach y Mozart, para mí en ese orden. Y luego empiezan los mortales, los humanos, y Beethoven es el primero. ¿Y por qué digo esto? Porque Beethoven practicó los valores que está diciendo Pablo, comenzando por la libertad, la justicia, el humanismo, ¿sí? La amistad, la alegría, fíjate nada más. Sí. Y esto, para mi gusto, lo refleja muy bien en... él no escribió el libreto, por supuesto, pero en la música de Fidelio, El amor conyugal, en donde hace una... alguien le llamó una misa laica de la nostalgia por la libertad. Él era tan amante de la libertad que cuando Napoleón se fue en contra de las monarquías europeas, se transformó en un gran admirado de Beethoven. Entonces, la tercera sinfonía, él la compuso en memoria de un gran hombre dedicada a Napoleón. Y cuando éste copió la conducta de los monárquicos, haciéndose emperador, la cambió por la heroica, ¿no? Es decir, tan decepcionado, ¿no? Beethoven era dueño de la filosofía de su tiempo, del maestro Hegel, ¿no? Del Estado como la máxima manifestación de las libertades individuales del hombre, ¿no? Y cuando Napoleón lo decepcionó, cambió esto, ¿no? Entonces, para mí, Beethoven está a la altura de nosotros los humanos. O sea, dentro de los humanos, de los terrenales, Así es el mejor. Para Ahora, mí, dentro de los humanos, Beethoven es el mejor. no entenderíamos la música y, por tanto, el legado sin entender a la persona, a sus causas, al humanismo que envolvía. No, bueno, Beethoven es un individuo de su tiempo, por supuesto. Y yo destaco aquí varias cosas que Pablo y Gabriel han mencionado. Y creo que lo han dicho muy bien, así que eso me da mucho gusto porque sí es un verdadero diálogo. Gracias. No nada más no venimos nada más a preguntar. ¿Pasamos? Ahí la llevamos. De panzazo, pero ahí van. Sí. Efectivamente, el primer compositor que se independizó
fue Mozart, porque se hizo despedir del servicio del príncipe arzobispo Jerónimo Colloredo. Pero todavía su trato era muy cortesano. Estaba esperando comisiones, encargos del Teatro de la Corte, etc. Beethoven no. Beethoven pasó más tiempo de su vida en el siglo XVIII, pero sus modos son del siglo XIX. Desmelenado, pantalón largo, un individuo que nunca fue un asalariado de un monarca, nunca fue un sirviente de un monarca, porque hoy nos resultaría inusitado que un compositor que está estrenando una obra después tenga que servir la mesa del patrón que le pagó la obra. Pero así era. Así era. Es decir, Haydn comía con los sirvientes. Pero por cierto, Haydn era maestro de Beethoven. Claro, Haydn fue maestro de Beethoven. Ahora, la propia música, ¿quién oía la música? Es decir, la música de Beethoven ya la oye la clase media. Exactamente, pero eso también es por la Revolución Francesa. Sí. Porque hay a eso voy, hay un cambio social y Beethoven lo encarna. Ahora, desde un punto de vista estético, la idea de que el individuo afirme su autonomía, su libertad, su personalidad, su subjetividad, es justamente lo que implica el tránsito del clasicismo al romanticismo, donde la parte emotiva empieza a ganar importancia. Ahora, decíamos en alguna de las mesas que tuvimos con el Colegio Nacional, con Mario Lavista y con Adolfo Martínez Palomo, con Ricardo Miranda, algo muy importante que subrayaba Mario Lavista: Beethoven siempre utilizó las formas musicales y las estructuras musicales del antaño, tanto del barroco como del clasicismo. Sí, pero el contenido mismo de su música obliga a que se alteren esas estructuras para que tenga una mayor expresividad del individuo. Pero no es una afirmación de Beethoven por sí mismo, sino un poco siendo portavoz de toda la humanidad. Y lo que mencionaba Gabriel, que es muy importante, Fidelio, la única ópera de Beethoven, es un canto a la libertad. Es decir, una mujer se traviste de hombre para entrar a trabajar a la prisión donde su marido está injustamente encarcelado y logra liberarlo. Es decir, encarna el amor conyugal justiciero y logra que esto se convierta en un paradigma de justicia y libertad para toda la humanidad. O el himno a la alegría. Es decir, son causas que nos abrazan a todos. Hay una universalidad y es profundamente humano, como dice Gabriel. Y ahora, sobre esto de la biografía. Perdón, lo libertario, no sé si la anécdota es cierta, mi querido Sergio, Pablo, Manuel, pero cuentan que en un balneario conoció a la Goethe. Sí, en Teplice. Y que pasó la emperatriz María Luisa y Goethe se mostró una actitud sumisa ante ella. Y Beethoven al revés, en lugar de quitarse el sombrero, se lo calzó todavía más y siguió caminando. Sí. Es decir, un desdén por la nobleza. Yo no sé si fue cierto. Es un poco modificado, se ha contado de muchas formas. Pero sí, efectivamente, el encuentro entre Goethe y Beethoven fue muy afortunado artísticamente. Está Egmont, el gran paradigma trágico, literario, de la lucha por la libertad y la música de Beethoven. Ahora volveré sobre eso. Pero los modos de Goethe eran del siglo XVIII. Él fue ministro de Minas del duque de Weimar, y Beethoven no soportaba la actitud cortesana de Goethe, y Goethe no soportaba la actitud rebelde de Beethoven. Entonces, la anécdota también corre así, que iban en un carruaje y los estaban saludando, y Goethe con cierta vanidad dice: ¿a quién saludan? ¿A ti o a mí? Y dice, pues pregunta, dice Beethoven. Y pregunta, ¿a quién está? Pues al gran duque de Weimar. ¿Y quién es de nosotros? Pues el otro, porque usted es el que hace las preguntas, le contestaron a Goethe. No, pero a ver, fíjense esto, es muy interesante. Cuando Goethe escribe Egmont, el desenlace de Egmont, una vez que Egmont va a la muerte por la causa de la libertad de los Países Bajos, Goethe escribe, sigue una sinfonía triunfal. Es decir, él sabe que su tragedia debe terminar con música. Y es justamente lo que hace Beethoven. Es decir, le pone la música a Beethoven a la tragedia de Goethe. Y entonces la obra cobra muchísimo más sentido si la escuchamos, si vemos la representación y la escuchamos con la música de Beethoven, porque la Sinfonía del Triunfo es absolutamente desgarradora, exultante para todos. Es decir, sí comunica. Y además, bueno, pues todo esto de que las circunstancias que vivió fueron tan adversas que resulta absolutamente admirable cómo se sobrepuso a ellas.
Pablo. Sí, bueno, yo quería apuntar solamente sobre esta relación entre la vida y la obra, que Octavio Paz decía algo que ya había dicho Beethoven. Yo no sé si Paz tenía idea de lo que había dicho antes Beethoven o no. Octavio Paz decía, la biografía de un poeta está en sus poemas. Y Beethoven en una carta había dicho, mi biografía, dijo Beethoven, está en mis notas. Sí. Y eso es finalmente, yo creo que lo que es más importante. Es decir, todo conocer la historia personal de él es interesante, te puede incluso ayudar a disfrutar más de la obra, conocer el mundo cultural, es importantísimo, todos los fenómenos culturales que rodean a una obra. Pero a fin de cuentas, Beethoven apuntaba a algo trascendente que estaba más allá de todo eso. Es decir, y finalmente creo que su obra comunica algo que poco nos importa si era sordo o si vivió en China. O sea, seguiríamos siendo tocados por esta música con independencia de estas cosas que son súper divertidas y muy interesantes e insisto, a veces ayudan. Además, interpretando el concierto número 5, el famoso Emperador. También hay otra anécdota que había un general francés en el auditorio que fue el primero que se levantó y aplaudió y dijo, este no es cualquier concierto, este es el emperador de los conciertos. Y por eso se le quedó el nombre. Y se le quedó el emperador. Porque Beethoven no le puso el nombre a muchas de sus obras que hoy ahora tienen nombre. Casi todas sus sonatas famosas tienen la nombre. Claro de Luna se llama sonata quasi una fantasía, es decir, quiere decir que su forma está alterada para que sea mucho más imaginativa o mucho más libre. Ahora, algo que mencionaste, Pablo, y yo quisiera subrayar, es esta idea del esfuerzo, del trabajo bueno, lo vemos justamente en las partituras de Beethoven. Cuando Mozart escribía, parecía que estaba tomando dictado a la voz de Dios. Es decir, no hay una enmendadura en las partituras de Mozart. Era divino, como dice Gabriel. Exacto. Dios se lo dictaba. Sí. Se dice que en el cielo toda la música ceremonial es de Bach, pero cuando Dios está de buenas oye a Mozart. Oye, y también Bombulo, un director de orquesta, decía, el Antiguo Testamento es, refiriendo solo a las obras de piano, el clavecín bien temperado. Claro. El Nuevo Testamento son las sonatas de Beethoven. Exactamente. Entonces lo que sucede es que Beethoven en sus manuscritos muestra toda la batalla que tiene, corrige, la lucha por la melodía, por la idea musical. Pero una vez que la tiene, la explota de una manera absolutamente admirable. Y no debemos olvidar que el corpus creativo de Beethoven es amplísimo. No solamente son las 9 sinfonías, son 5 conciertos para piano, concierto para violín, el triple concierto, 32 sonatas para piano, 16 cuartetos de cuerdas, 5 sonatas para violonchelo y piano, 10 sonatas para piano. Bueno, es una ingente cantidad de ópera nada más. Una sola ópera. Aunque haya oberturas, ¿no? Como esa que mencionabas de Eigmont. Sí. Que además lo conecta con sus ascendientes, porque Beethoven era su abuelo, venía de Brabante, de Bélgica. Sí. Ahora, ¿qué trasciende? Porque, a ver, sabemos o podemos intuir, ustedes que conocen, ahora me doy cuenta que también en ese nivel... ¿Qué quiere decir que pasamos? Que vamos pasando. ¿De qué se inspira? ¿De dónde parte? ¿Pero qué trasciende de la obra? Es decir, ¿a quiénes inspira? ¿Qué permea un personaje, una obra como la de Beethoven? No hay manera de explicar la evolución de la música del siglo XIX sin Beethoven. Es decir, es una cúspide de las formas clásicas y al mismo tiempo la gran apertura de la libertad. No hay Wagner sin Beethoven, como no hay un siglo XX sin Wagner tampoco. Pero, es decir, son como de esos compositores cuyo legado es absolutamente referencial. Y algo que mencionábamos en la charla de anteayer en el Colegio Nacional con Mario Lavista, que es importantísimo. Para estudiar música, siempre, es decir, para aprender a componer, siempre se basa uno en los modelos de los grandes compositores. Por ejemplo, Carlos Chávez, que fue maestro de Mario Lavista, hacía que sus alumnos compusieran un cuarteto de cuerdas a la manera de Beethoven. Es decir, se utilizan los modelos. No hay conservatorio serio que no estudia Beethoven. Sigue siendo un punto de referencia. Pero además de eso, pues simple y sencillamente la manera como la
el legado, el corpus creativo de Beethoven ha logrado permear en la humanidad, pues como ningún otro compositor. Yo mencionaba recientemente, citando, lo contaba Riccardo Muti, que el gran compositor italiano Alfredo Casella estaba un día en el norte de Italia, en unas montañas, y le preguntó a un montañés ignorante, oiga, ¿usted sabe quién fue Beethoven? Dijo, sí, fue ese señor que inventó la música, ¿no? De ese tamaño. De ese tamaño. Por supuesto hay música antes de Beethoven y después de Beethoven, pero para muchos Beethoven es la música. Claro. Y es el punto de referencia, es el antes y el después. Sí. Y es esa experiencia espiritual que de alguna manera te eleva y te permite atisbar la grandeza de lo que somos las personas, de la grandeza de lo que puede llegar a ser un ser humano, ¿no? A pesar de todas sus limitaciones, es increíble, ¿no? Y fíjate cómo han adoptado la novena como un símbolo de todos esos valores. Además, valores gozosos, ¿no? Porque es el himno de Europa. Sí, claro, es el himno de Europa. Sí. Y cuando cayó el muro de Berlín, se cantó la novena con la palabra libertad en vez de alegría. Así de vigente, de ese tamaño el legado, de ese tamaño el personaje. Gracias a los tres. Manuel. Pablo, gracias, Gabriel. Maestro, Gracias. Ahí seguimos con la clase otro día. Muchas gracias. A usted por vernos. Gracias. Viernes, fin de semana. Pásela bien.